Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Héctor Villarreal, el director general del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo. Qué gusto saludarlos. Gracias por tomar la llamada y bueno, me interesó mucho algo que ayer ustedes daban a conocer y es a propósito del INSABI, esta nueva entidad que teóricamente se va a encargar, bueno, no teóricamente, se va a encargar de la salud de los mexicanos, pero pues hay muchas dudas en cuanto al presupuesto. ¿Qué es lo que ustedes han establecido, estudiado con respecto a los recursos que tiene asignados y los que realmente necesita? Mira, nosotros lo que hemos venido diciendo es que nos tenemos que tomar en serio la discusión de financiamiento. Qué bueno pensar en un sistema universal de salud, pero por más eficiente, por mejor que gastes, si un sistema de salud no viene de la mano del financiamiento adecuado, pues se vuelve una quimera. Y aquí el problema es que en el presupuesto 2020 realmente no hubo una ampliación, no hubo una preparación para que el INSABI operara. De entrada se dijo, pues sabes qué, es que al firmar los estados convenio con el INSABI, pues parte de estos recursos se utilizarían. También está el presupuesto de la Secretaría de Salud, pero que es muy escueto, y al final se tomarían 40,000 millones del gasto de fondos catastróficos que serviría para una transición. Una parte de esos 40,000 millones se utilizarían para la basificación de trabajadores y aproximadamente otra mitad para algo de operación. Para la gente que nos escucha, Rodrigo, y poner todo esto en contexto, el CIEP hizo una valoración independiente de lo que costaría el INSABI. Y parte del gran problema que tenemos ahorita es que el gobierno mexicano gasta muy poco en salud comparado con otros países, 2.5% del PIB. Entonces nosotros dijimos, a ver, se hicieron cálculos econométricos, etcétera, con metodologías formales. Dijimos, si nosotros quisiéramos que toda la población en el país en el 2020, y ahorita hago la aclaración por qué menciono 2020, tuviera un paquete de atenciones similar al del IMSS, necesitaríamos al menos doblar el gasto público, quedar arribita del 5% del PIB, un 5.1, 5.2. Entonces, eso no va a ocurrir en el corto plazo. Sin duda, una pregunta, Héctor, no sé si tendrán el dato de cuánto gastan, por ejemplo, como porcentaje del PIB en materia de salud, los países escandinavos, porque bueno, pues se había dicho incluso el propio presidente que iba a llevar el sistema a ser de niveles de Dinamarca y está muy bien la intención, pero pues detrás de ello hay mucha inversión, ¿no? Mucho dinero. ¿Tendrán por ahí el dato de cuánto es lo que destina Sí, un sí, los escandinavo? países, los países escandinavos gastan como 11-12% del PIB, pero además, Rodrigo, con un PIB per cápita sustancialmente más alto que el nuestro. Claro, es que esas son dos pequeñas diferencias. Ahora, ustedes llegaron a la cifra, nada más para operar el INSABI, de 792,620 millones de pesos. Es correcto. Para operar a estándares IMSS, Claro. un buen paquete, todo, pero pues no es comparable con los paquetes que mencionaba el presidente. Entonces, esto conlleva pues muchas decisiones difíciles. Si nos vamos a agarrar en serio lo de salud, tenemos que hacer un plan de financiamiento y tenemos que pagarlo. Y eso implicaría pues pagar más impuestos. Es decir, el Estado mexicano tiene que captar más dinero, ¿no? Es inevitable, digamos, las matemáticas son así. Es inevitable, no necesariamente con impuestos más altos. Probablemente haya que subir algo, pero sobre todo combatir mucho evasión, combatir mucho elusión. Hubo una declaración interesante ayer, pero no tomó vuelo. Hay que revisar el código fiscal. Tenemos ahorita muchos gastos fiscales que probablemente no se justifiquen. Y el problema, Rodrigo, es que todo esto se le tiene que presentar a la gente. La forma en que ha sucedido lo del sistema de salud, que quiero aclarar, nosotros lo aplaudimos mucho. Yo creo que en un país tan desigual,
ir pensando en un piso y sobre todo que estos servicios beneficien a la gente más necesitada del país, que por cierto, ahorita en términos de cobertura efectiva está en la lona, pues yo creo que se tiene que aplaudir, pero no va a suceder por un mero voluntarismo. Sí, es que veía, por ejemplo, algún editorial que decía el Excel no tiene moral. Y sí, efectivamente, ¿no? O sea, finalmente cuando tienes que sumar recursos para cierto número de personas, pues o los generas o haces algo para generar eficiencias, pero no simplemente es porque es correcto, eso tiene que funcionar, ¿no? Es decir, esto que estás diciendo, pues sí, se puede aplaudir, pero para hacerlo bien, pues requieres planes, implantación, etcétera. Y normalmente los tiempos políticos no coinciden con o las ambiciones políticas no coinciden con los tiempos de tener un programa realmente que se pueda sostener. Ahora, preguntarte, Héctor, ¿cuál es tu opinión del Seguro Popular? O sea, hasta ahora, ¿cómo lo han evaluado ustedes en el CHEP? Mira, yo creo que el Seguro Popular, cuando nace, fue una gran mejora. Fue una gran mejora en su momento con respecto a lo que se tenía. Se fue quedando rezagado por varias razones. Una es que su cobertura activa dejaba a mucha gente fuera, Rodrigo. Y también en gran parte dejaba a mucha gente fuera por este subfondeo del que estamos hablando. Pero además, y sobre todo esto se acentuó en los últimos años, hubo mucha opacidad en el manejo de los recursos del Seguro Popular. ¿Por qué? Porque estas transferencias a los estados, la Auditoría Superior de la Federación se cansó de decir y de observar cosas que decían, ¿sabes qué? Aquí están pasando cosas muy cuestionables en los estados y la gran mayoría de esas observaciones nunca se atendió. Entonces, sí, qué bueno que salió el Seguro Popular en su momento, tenía sus limitaciones, sus restricciones importantes. En los últimos años, sobre todo en el sexenio anterior, empezó a haber manejos pues turbios, muy cuestionables, no se atendieron, y creo que sí teníamos esa necesidad de pensar en un sistema universal a más profundidad, más moderno. Yo no sé si era cambios profundos al Seguro Popular como lo conocíamos o una sustitución como ocurrió. Creo que eso se puede poner a debate y había pros y contras en cada uno. Pero tenemos ahora esto del INSABI, que tampoco estoy seguro que sea el mejor diseño, pero es lo que tenemos ahora. Hay que asegurarnos de dos cosas. Una, que la ley reglamentaria que le va a dar soporte sea buena, sea realista, y hacernos a la idea que un sistema de salud cuesta y que en un país con el espacio fiscal como el que tiene México, eso es bien complicado. Sin duda. Héctor, te agradezco mucho tu visión, que nos expliques lo que ustedes han estudiado y coincido mucho con buena parte de lo que has dicho. Muchas gracias. Al contrario, un gusto saludarlos. Ahí escuchamos a Héctor Villarreal, el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que pues ya le pone cifras de lo que México tendría que gastar y sobre todo pues del presupuesto que tendría que dar y la implantación, que es todo un tema.